mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Díaz, por si no me conoces, y el día de hoy te saludo desde mi cocina porque te voy a enseñar a preparar un corazón sorpresa que está súper delicioso y es ideal para hacer un buen regalo. Para los que no saben, hace un año aproximadamente inicié mi propio emprendimiento aquí en Argentina y buscando, porque a veces uno dice necesito algo de plata, necesito emprender, necesito hacer algo nuevo por mí. Inicié todo este mundo del chocolate porque a mí me encanta y yo sé que a muchos les encanta, y sobre todo porque es algo muy especial, más que todo para regalar. Voy a estar dejando por aquí para que vean y chusmen mi página en Instagram y me sigan @dulcesorpresa.art. Así que vamos a arrancar y a ponernos bien cómodos. ¡Tarán! Producida y con el delantal de mi emprendimiento. Así que vamos a arrancar porque sé que este video te va a encantar. ¡Vamos! Bueno chicos, para arrancar necesitamos 300 gramos de chocolate para moldear. Yo normalmente uso el chocolate alpino, puede ser de chocolate blanco, chocolate de leche o chocolate semi amargo. En esta ocasión vamos a usar chocolate de leche. Vamos a utilizar un molde de silicón que es súper flexible. Vamos a hacer el corazoncito. Vamos también a utilizar una paleta de silicón. Me gusta porque es súper flexible y es muy práctica para poder trabajar. Y vamos a utilizar, depende de ustedes, usar dos tipos de brocha, las de cerda súper suave o las de silicón. Yo trabajo con cualquiera de las dos y me ha funcionado muy bien. Vamos a estarlo trabajando en baño de María porque me gusta, porque cuando ya el chocolate está totalmente derretido se conserva un poco más que trabajarlo en microondas. Entonces ya puse a calentar el agua, vamos a poner esta cacerolita encima y vamos a esperar que poco a poco se vaya derritiendo el chocolate, pero vamos a ir dando vueltas y vueltas hasta que él se derrita por completo. Mientras el chocolate sigue en su proceso de derretirse, vamos a agarrar un algodoncito o un paño de cocina. Yo normalmente agarro más un algodón con alcohol o vodka y vamos a pasarlo a todo el molde por dentro. Esto para limpiar bien el molde y para dejarlo brilloso, para que el chocolate agarre un brillo muy lindo. Luego de que el chocolate ya está así súper fundido, vamos a vaciarlo en el molde. Una cosa es que les quería comentar, y es que los utensilios recuerden secarlos bien, no interactuar nada con el agua, porque el agua de una vez corta el chocolate y se pone horrible, o en su defecto no puedes manipularlo. Vamos a vaciarlo. Y yo siempre le doy golpecitos para que las burbujitas que estén se quiten. Vamos a ir moldeando poco a poco y regando el chocolate por todo el molde. Después que regamos todo, vamos a dar golpecitos por los lados mientras que el chocolate está calientito, para que no quede ningún tipo de burbuja por los lados ni nada. Y esto lo vamos a poner unos segundos solamente en la nevera o en la heladera. Vamos a ponerlo unos segunditos solamente para que el chocolate compacte con el frío y se quede bien durito. Ya que el chocolate lo sacamos de la heladera, vieron que se puso como un poquito opaco porque ya agarró el frío y lo puso bastante duro. Tú tocas ahorita el molde y está duro. Vamos a aplicar la segunda capa
Como ya la primera capa, cuando tú lo pones en la heladera, se concentra más que todo en el centro. Entonces, en el centro queda un poquito duro. Yo la segunda capa la doy normalmente por los lados, acompañado de la brocha. Una vez que ya terminamos, ya le dimos la segunda capa. No sé si ahí logran ver un poco el grosor de los lados. Obviamente ni tan gruesa ni tan finita. Y vieron que le apliqué un poco más por esta parte, que es donde siempre queda muy débil. Vamos a desmoldarlo y vamos a ver cómo quedó. Sin darle mucha fuerza, sino algo muy mínimo. Lo que me encanta de los moldes de silicón es que son mucho más fáciles de desmoldar que los moldes de acetato. Los de acetato siempre cuestan un poco más. Entonces cuando ya está despegado por los lados, lo que yo hago es que voy desde aquí y poco a poco, tarará, tarará, voy dándole presión y listo. Oh, quedó hermoso nuestro corazón y quedó bien lindo y brillantico. Si lo pueden ver por ahí, se ve súper brillante. Me encantó. Ves que no tuvo ninguna burbujita, porque le dimos los golpecitos. Eso sirve mucho y eso lo he aprendido, para que cuando a la hora de desmoldarlo no quede ninguna burbujita por ahí y que el corazón quede perfecto. Llegamos a la parte que por lo menos a mí me encanta, y es llenar el corazón con todas las golosinas que queramos. Vamos a darle la vuelta al chocolate y empezamos a llenarlo. Depende, esto va a variar mucho, depende de las golosinas que le introduzcas, porque si le pones golosinas grandes van a entrar muy pocas, pero si le pones golosinas pequeñas, obviamente pasa lo contrario, él va a agarrar bastantes. Entonces ahí haces un huequito y vas introduciéndolas poco a poco. También le introduzco siempre Rocklex, que son como los dandy para nosotros. Y los Rocklex hacen ese efecto de sorpresa cuando lo rompes. Vamos a darle la vuelta. Yo normalmente para mis pedidos hago otra capa de chocolate muy plana en una lámina de acetato. Pero esto, como es una prueba para mostrarle a ustedes de cómo los preparo, vamos a poner simplemente una capa de acetato, o si simplemente no lo quieren llenar, si simplemente no quieren hacer la tapa, entonces volteamos. Ya luego que volteamos el corazón y tenemos lleno de golosinas por dentro, llegó la hora de nuestra imaginación, y es a decorarlo a tu gusto y a tu manera, o a la manera que el cliente lo quiera realmente. Tips es que cuando doblamos, volteamos el chocolate para poderlo rellenar, le quedan algunas huellas de nuestras manos y obviamente no se ve nada estético, pero yo tengo una brochita de esas de maquillajes, obviamente la uso solamente para esto, y con una le vas a dar como que muy mínimo. Eso es un tips entre nosotros, muy mínimo, no darle tanta presión, y él va a ir agarrando, o sea, se va a ir quitando poco a poco las huellas. Ahí vieron que las huellas ya se borraron, ¿cierto? Y con un martillito súper lindo y chiquitico que ahora están vendiendo para este tipo de piñatas o de los huevos de Pascua, vamos a partir nuestro corazón y vamos a degustar estas golosinas súper sabrosas. Vamos a ver. Así culminamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado este corazón sorpresa que hicimos el día de hoy.
Recuerda que si lo haces, etiquetarme en Instagram para saber que los tips que te di el día de hoy lo aplicaste y que te quedó un corazón hermoso, así como el que hicimos el día de hoy, para regalar y dárselo a esa persona súper especial. No olvides que en mi emprendimiento estamos en Instagram como @dulcesorpresa.ar, e igualmente no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y comparte para que más personas hagan este corazón en sus casitas. Yo por este lado me voy a quedar disfrutando de este corazón sorpresa, y tú no olvides de dejar tu comentario que más quisieras ver en este canal. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.